¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo video en el canal y como ya saben, Bad Habit es un canal de serigrafía y sublimación. Hace una bocha que no subo video acá en el canal, pero bueno, vamos a tratar de volver ahí con todo este año. Y como ven en la portada, lo que vamos a ver hoy es cómo hacer el registro en la mesa lineal sin los tornillos. Como para explicarles así rápido y ya pasamos a la mesa lineal. Esta es mi forma de hacerlo porque aprendí así, no es nada en especial. Así que quería mostrárselos porque muchas veces me han preguntado cómo hago yo con el tema de registro y por qué engancho el llablón y todo eso. Entonces en este video voy a tratar de por ahí sacar todas esas dudas y mostrarles esta forma de estampar con esta clase de registros. Así que bueno, arrancamos. Bueno gente, acá estamos en el segundo portaprenda. Lo hago porque es más cómodo y se ve mucho más con el tema de la luz. Vamos acá, tenemos el portaprenda. Ya saben el portaprenda cómo funciona. Esto está enganchado acá abajo a este fierro que sale de acá. Esto acá está medio sucio, pero bueno, como verán tiene este tornillo que ajusta y desajusta, porque a este portaprenda lo vamos a mover según el diseño y como lo hayamos entrado. Lo movemos así en este fierro que ya les mostré y cuando vemos que está en la posición que queremos, lo ajustamos con el tornillo que vieron que ya les mostré. Y ahora vamos a lo que es el bloquete acá. Una de las cosas más principales con el registro, por no decir la principal, como verán acá es como un cuadradito, un rectángulo, se llama bloquete, que tiene una parte plana acá en el costado donde va a apoyar nuestro llablón ahí, y tiene este tornillo que sirve para apretar o dejarlo fijo. Cuando nosotros veamos que el diseño o el llablón quedó en el lugar que nosotros queremos, lo ajustamos y ya no se mueve más. Ahora les muestro. Bueno gente, vamos a una forma básica y para mostrarles venimos acá con el llablón y lo que vamos a hacer es apoyar ahí. Supónganse que nosotros lo queremos acá al llablón que quede. Yo lo agarro con esto, como ya saben la mesa lineal a mí me quedó al revés por cuestiones de espacio y por cuestiones de comodidad mía. Entonces a la hora de estampar, si yo no la enganchaba con esto, cuando estampaba tenía que tener el llablón así, se me terminaba corriendo y todo. La forma que encontré para solucionar ese problema es engancharlo con estos ganchitos. Ahí es una de las dudas de siempre. Por eso yo lo engancho al llablón con esto. Así que bueno, acá tenemos el llablón en el medio del portaprenda y acá venimos con el bloquete, lo posicionamos bien, que pegue bien contra el llablón y ahí ya tenemos nuestro primer registro. Esto sirve para uno, dos o más colores. Le hago un paneo más de cerca. Acá está apoyando este ángulo del llablón acá en el bloquete. Este va a ser siempre nuestro registro. Obviamente tiene que estar apoyando acá en el fierro este en L que cruza toda la mesa lineal. Acá es la parte básica de registro. Acá ya tienen como una pista de cómo funciona, pero ya sabemos que a la hora de estampar, sea una, dos o tres bajadas según la cantidad que ustedes le den, siempre venimos, apoyamos el llablón acá y acá en el bloquete. Bueno gente, vamos a la primera cosa que hay que tener en cuenta. Es siempre centrar el diseño, tener lo más centrado posible, lo más en el medio del llablón. Obviamente tienen que tener en cuenta el tamaño del diseño, los márgenes tanto en ancho como en largo también, porque como ya verán acá y se darán cuenta, no tenemos mucho margen para corrernos en los costados. Cuanto más centrado esté el diseño, mejor. Bueno gente, acá les voy a mostrar lo que vendría a hacer si nosotros, imagínense que tenemos el fotograbado muy torcido para acá, que no diagramamos nada previamente y que no hicimos nada. Se les voy a mostrar qué dificultades se presentarían y les voy a poner las remeras que ya tienen la cinta que yo le pongo para centrar el diseño. Esta parte se las muestro para que vean un par de contras que tiene esta forma de registrar sin tornillos, que no te da mucho lugar a un juego en los costados y a yablones más grandes. Bueno gente, acá también le ubiqué una remera. Obviamente que esta parte no tiene nada que ver con el tema de qué registro utilicen siempre a la hora de ubicar las remeras. El diseño tiene que estar centrado y la remera también tiene que estar centrada por una cuestión de comodidad y que apoye bien todo a la hora de estampar. Si la remera, fíjense, la tenemos muy torcida, nos va a quedar muy al margen. Cuando pasemos la manigueta, posiblemente una parte de la manigueta pase en el aire y no apoye bien, y eso también a la hora de estampado tiene que apoyar bien la manigueta. Así que acá le hice dos ejemplos muy exagerados
girados, pero obviamente siempre traten de tenerlo lo más centrado posible, con cinta o como sea su forma. Yo lo pego con cinta porque me quedo más seguro y los diseños me quedan bien centrados. Una de las primeras contras que tenemos a la hora de utilizar esta cosa de los registros, porque la mesa lineal creo que no están preparadas para utilizar el registro sin los tornillos, y así que vamos a una de las primeras contras, que si hacemos el fotograma muy corrido para este costado, ¿qué me pasaría y en qué me perjudica utilizarlo así si yo no diagramo todo? Acá ya lo habrán visto, siempre yo en los videos vengo a lo que vendría a ser de ubicar el chablón y el bloquete, y ya como verán acá yo lo tengo que correr para el costado. Como verán, yo tengo que venir y correr esto para que me quede centrado el diseño. Y acá vamos como a la primer contra, como ya les decía, que esto no estaba preparado para que se utilice sin tornillos, o también puede ser un error de diseño, pero para mí más eso, que yo tengo que correr el diseño muy para acá y ya no me queda lugar para poner el bloquete de este costado. Y si yo lo pondría de este costado, ustedes me decían, bueno, ponerlo del otro costado. Si yo lo hago en aquel lugar, tampoco me quedaría para ponerlo de ese costado, porque el fierro en L llega hasta un cierto lugar. Así que sea del lugar donde lo ponga, siempre el diseño tiene que estar centrado, porque si yo lo pongo lo tengo que poner muy para el costado, ya me queda en el aire el bloquete y no tengo dónde engancharlo y ya no tengo registro. Uno puede decir, bueno, mover un poquito la remera para allá y que se centre. Bueno, la movemos un poquito, no tanto. La movemos ahí un poquito para poder centrar el diseño ahí más o menos. Obviamente que ya le dije que no es lo más conveniente, pero bueno, lo arreglamos así para mostrarle otra cosa. Ahí ubicamos el bloquete, ya nos pega ahí, ya nos queda el diseño más o menos centrado, y pasamos al otro portaprenda. Acá dejamos la remera centrada como está, venimos y ubicamos y centramos el diseño acá. Ahí está, tac. Ubicamos el bloquete, ahí está, y decimos, che, está todo bien. Pero bueno, una de las cosas que pasa cuando vos metés acá el chablón, y esto te lo delata cuando estás estampando, pues si lo controlas antes, fíjense que no me entra. Y ya tenemos una cosa anulada acá por cuestiones de diagramación y obviamente por usar este sistema de registro. Acá yo se lo hice como una cuestión muy exagerada para mostrárselos, pero a mí me ha pasado que he tenido chablones un poquito más grandes, que por más que digan que son de 45 por 50 y los diseños abarcan bastante el chablón a los costados, y a la hora de ubicar las remeras no he sido perfecto, y ese pequeño fallo de no centrar bien el diseño o centrar bien la remera a la hora de ponerla, me ha pasado que me ha quedado un bloquete que me molesta. Y como ya saben bien el tema del sistema de bloquete a la hora de hacer registro, si este diseño fuera un color, podríamos sacar tranquilamente esto acá y ubicamos acá y estampamos y no pasa nada si el estampado fuera de un color. Pero si es a dos colores y nosotros el registro lo hicimos en este costado, sí o sí se tiene que respetar. Esto después lo vamos a ver allá en la mesa de fotograbado. Sí o sí se tiene que respetar el lugar. Pero si es a un color y este bloquete nos queda ahí, lo podemos usar como registro siempre apoyando. No pasa nada si es el diseño a un color. Y vamos a una de las otras contras, es que si usamos chablones más grandes de 50 por 60, el portaprenda del costado nos queda anulado. Cuando utilizo esta clase de diseños grandes en chablones más grandes, utilizo solamente 3 portaprendas, y esa es una contra, que no podemos utilizar toda la mesa lineal y por ende es más lento el trabajo, menos dinámico, y por ahí si estamos laborando con tinta al agua, ya saben lo que conlleva eso, que se seque la tinta, si tenemos solamente para estampar a 3 portaprendas. Bueno gente, ahí está como la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte de lo que vendrá a ser el fotograbado y cómo es la diagramación, pero ahí traté de mostrar las dificultades que me surgieron a mí a la hora de hacer el registro con el bloquete sin tornillos en la mesa lineal. Traté de graficárselo lo mejor posible, como ya saben yo lo explico con mi palabra, traté de que ustedes lo entiendan. Lo que quedó bien en claro es que el diseño tiene que estar bien centrado en el chablón para no tener ningún tipo de dificultad y para poder estampar. El diseño que vamos a utilizar lo vamos a hacer a dos colores, porque a un color, o sea, el registro sería muy fácil mostrarles, hacer el fotograbado centrado, poner el bloquete y listo. Acá lo que vamos a hacer es a dos colores. Ya hay un video cómo hacer la separación de colores, porque ustedes van a decir, che, este nos muestra esto y no nos muestra cómo hacer la separación de colores. Hay ya un video en el canal, vayan a verlo después a la gente que no lo vio. Así que bueno, ahora vamos a la mesa de fotograbado. Y bueno gente, acá ya estamos en la mesa de fotograbado, como verán, y acá yo les quiero mostrar, acá les puse el bloquete, pero bueno, acá tenemos representado lo que es la mesa lineal, la parte donde apoya el chablón y lo que es el bloquete. Para que ustedes se den cuenta, venimos acá y ubicamos el chablón y lo corremos hacia ahí.
Bueno gente, acá le acerco, fíjense cómo pisa el Javelin. Y acá tenemos el bloquete, que es una cuña, como verán acá. Una de las recomendaciones, la primera, es que la cuña de acá o la maderita que le pongan tenga la misma medida de lo que es el bloquete de la mesa lineal. Como verán ahí, es igual la medida que sobresale de la mesa acá de fotograbado, es la misma medida que sobresale del bloquete en la mesa lineal, para que no haya ningún tipo de falla a la hora de hacer el registro. Y acá también, esto sí, también respétenlo, que pise igual todo el Javelin, es decir, que pise toda la superficie del Javelin como pisa allá en la mesa lineal que yo les mostré. Una de las cosas o detalles a tener en cuenta a la hora de armar este registro acá fijo en la mesa de fotograbado, tenemos la mayor cantidad de tubos ubicados acá en el medio, tiras LED de lo que tengan, traten de ubicar acá esto, así tienen un buen fotograbado y no pierden luz de sus tubos o sus tiras LED. Así que bueno, acá tenemos uno de los detalles, eso también para tener en cuenta. Y una de las cosas que yo le marqué allá en la mesa lineal, que acá sí lo vamos a tener en cuenta porque vamos a hacer un diseño de dos colores. Si el bloquete está de este lado en la mesa de fotograbado, que lo voy a marcar acá con fibra, acá lo tenemos, lo marcamos acá. Bueno, el bloquete en la mesa lineal tiene que estar de este lado, no de este lado, porque no le van a coincidir los colores. Es una cosa a tener en cuenta, como yo se lo marcaba anteriormente. Si es la primera vez que lo hacen, márquenselo, porque uno después cuando mueve el Javelin y se va a la mesa lineal no se acuerda, se olvida o se entra en la confusión. Márquese dónde va el bloquete y no van a tener ningún problema. Y bueno gente, ahora vamos a la ubicación del positivo, y es el que va a ir pegado con cinta acá, que nos va a quedar fijo y vamos a utilizar de referencia a la hora de marcar los cuadraditos en el otro Javelin. Lo que primero vamos a hacer acá es centrar el diseño. Una vez que ya lo tenemos centrado, lo pegamos con cinta, y este positivo lo tienen que pegar bien con cinta, no se tiene que mover una vez que ustedes ya empiecen a marcar. Y bueno gente, vamos a pegar acá el positivo. Le muestro cámara rápida porque ya lo mostré miles de veces en los videos. Centramos acá el diseño en el Javelin, y una vez que está centrado no quiere decir que esté derecho, entonces yo vengo con una regla y lo pongo derecho utilizando de referencia los costados de la mesa de fotograbado, que es la madera que está derecha. Utilizo eso como referencia. Bueno gente, ahí les muestro cómo quedó el diseño centrado. Como verán ahí, lo que hice fue dejar 3 dedos de acá y 3 dedos de acá de la estrella, tomé eso como referencia. Obviamente que acá sí tiene que estar pegado el Javelin acá, desde la parte acá donde apoya, y el bloquete que está hecho con la cuña acá siempre va a estar apoyando a la hora de centrar el diseño y pegar todo lo que es el positivo este, y después emulsionar los Javelines. Como ustedes ya saben, y yo lo mostré en mi video, ahora les voy a mostrar pero en cámara rápida. Yo marco la parte que voy a emulsionar con fibra, esa es mi forma de trabajar. Y bueno, y una vez que tenemos ya la parte marcada con fibra, venimos y emulsionamos. Ya la emulsión que utilizo es la UDC HB Aldiazo de la marca Chromaline. Y bueno, y una vez que tenemos el Javelin emulsionado, venimos y lo seco con el ventilador. Bueno gente, el Javelin ya está totalmente seco. Ahora lo que vamos a hacer es ubicarlo. En este caso no hay que marcar los cuadraditos ni nada, solamente es asegurarnos que apoye bien el Javelin acá en la parte de la madera y en el bloquete este hecho con cuña. Y ahora lo que queda es apoyarle peso y exponer el Javelin y después revelarlo. Así que bueno, vamos, eso va en cámara rápida. Arrancamos. Y bueno gente, acá lo que nos queda es venir y buscar el otro Javelin que tenemos acá. Y como ya les dije, tenemos que apoyarlo bien acá sobre la madera y el bloquete que tenemos hecho con la cuña. Y una vez que está bien apoyado acá, es marcarle los cuadraditos de los registros para después agarrar el otro positivo y pegarlo haciendo coincidir los cuadraditos que marcamos previamente. Así que acá tenemos el registro en dos partes, cuando apoya en el bloquete y en la madera, y marcando los cuadraditos. Así que bueno, vamos con el marcado de los cuadraditos rápido. Y bueno gente, una cosa que yo hago antes de marcar acá, fíjense que el Javelin tiene un poco de juego, y para que no se me mueva yo lo que hago es hallarle la bolsa y le pongo peso. Pero no es porque voy a hacer el fotograbado ni nada, es para cuando yo voy a marcar acá que no se me mueva para nada el Javelin. Se lo digo porque me ha pasado un par de veces. Le apoyamos peso y ahora vamos tranquilos a marcar el cuadradito ahí al costado. Ustedes verán que el tener la luz amarilla dentro de la mesa de fotograbado es una gran ventaja para hacer este trabajo, y nos va a permitir ser lo más preciso porque tenemos acá la iluminación, y nos va a servir como para marcar y después para ubicar el positivo. Y bueno gente, acá como verán están los cuadraditos
cuadraditos marcados. Y lo que queda es ubicarlos y hacer coincidir las líneas ahí. Es sencillo el procedimiento, es una vez que coincide acá y acá, pegamos el positivo con cinta y a revelar. Y en este caso no va a hacer falta que esté coincidiendo con esto, que apoye o no apoye el Jablón acá, por cuestiones lógicas. Le voy a hacer coincidir los cuadraditos, pegar la cinta, eso va a ir todo en cámara rápida, revelado, y después vamos a estampar, porque ya saben, esto es súper sencillo. Y después pasamos a la mesa lineal. Bueno gente, acá les muestro cómo quedaron los jablones revelados. Ahora lo que queda es ubicarlos. Vamos a centrar el diseño, vamos a utilizar este de referencia. Les muestro y ya estampamos y le damos un fin al video. Bueno gente, acá como verán está la remera. Y miren, acá hay una referencia que yo tengo siempre. Yo tomo como lo que vendría a ser el medio. Obviamente que después según el ancho de la estampa, pero bueno, acá tendrá que estar el medio de la estampa. Ahora vamos a venir con el jablón. Venimos y lo ubicamos ahí, a ver si nos da. Fíjense ahora, lo que hay que hacer es moverlo más para allá, para que nos quede ahí al borde de la cinta, y correrlo más para acá, porque fíjense que acá la estrella está más afuera que acá, entonces lo corremos un poquito, fíjense más o menos por ahí, también eso es todo a ojo, fíjense que ahí está. Y una vez cuando ustedes están seguros de que ahí está centrado, lo que vienen es agarrar, yo lo agarro con el gancho acá y muevo el bloquete y lo hago pegar acá, y obviamente que el portaprenda ya lo muevo para allá. Ahí se los muestro, fíjense, ahí quedó, que está tocando. Y ahora bueno, venimos en este y hacemos lo mismo, pero bueno, ya vamos a pasar a lo que es el estampado, porque si no lo vamos a hacer re largo. Y bueno gente, como al principio del video le marqué las contras, acá la ventaja es que una vez que ya tenés el bloquete ubicado y todo centrado, es solamente venir y apoyar el jablón obviamente en el bloquete, tirar la tinta, pasar la manigueta y estampar las remeras. Es súper sencillo y súper fácil, así que bueno, así que espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Un abrazo y nos vemos el próximo video. Presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I